Se escucha bien. Ya, de acuerdo. Lo que vamos a hacer hoy día es extender a varias variables. Entonces, extensión a varias variables. Ya, la extensión a varias variables significa cuál es el proceso análogo al browniano de una dimensión en varias dimensiones, y es simplemente no sé si uso P, creo que es uso P. P copias independientes. En su I igual 1 hasta P son brownianos independientes. Así que en el fondo lo que estamos haciendo, tenemos las continuas con esta medida de probabilidad de Wiener. Estamos haciendo copias independientes, ¿no es cierto? Entonces, producto igual 1 hasta P. Es el espacio producto. Entonces, el espacio natural es el espacio producto de las continuas 0 infinito con la medida de Wiener. Entonces, cada coordenada es una función continua y se escogen de manera independiente, es decir, la medida es la medida producto. Entonces, en dimensión 2 tendríamos una trayectoria del browniano sería algo así como esto. Vimos que en dimensión 1 juega un rol fundamental la variación cuadrática para poder definir la integral. Entre paréntesis, la filtración, siempre hay que hablar de filtración en esta cosa. Así que la filtración es la sigma álgebra de B, S menor o igual que T, o sea, la sigma álgebra de todas las coordenadas juntas, completadas, por supuesto. Normalmente uno completa con la sigma álgebra S infinito, igual que en el caso de dimensión 1, igual que en el caso de dimensión 1, esta filtración es continua. Y cada una de las coordenadas, fíjense que ahora Ft, fíjense que B1 es adaptado a Ft, pero cada Ft tiene toda la información de B1, pero tiene muchísima más información. Tiene la información de todas las otras componentes. Así que aquí hay ahora una pequeña diferencia, una gran diferencia con el caso de dimensión 1, es que Ft era la sigma álgebra generada por lo que es todo el conocimiento de B1 hasta el instante t, pero ahora Ft tiene eso y mucho más. Que son las otras coordenadas. Pero ese mucho más es independiente de B1. Ya, B1 sigue siendo, BI es Ft martingala. Eso no cambia porque lo que le estoy agregando es independiente de cada coordenada. Así que eso también se tiene. Las propiedades de cuadrado integrable y eso no se pierden. Así que tenemos muchas de las propiedades de dimensión 1, las tenemos ya metidas en dimensión P. Ya. Perdón. Igual que en dimensión 1, porque esto es una propiedad trayectorial,
la suma de BTI más 1 menos BTI al cuadrado. Ahí una partición del intervalo 0t. Eso converge en L2 a t. Si es que esta es una partición del intervalo 0t, ¿no es cierto? O si quieren, así, mínimo t, converge a t. Y en el caso que el paso de la partición tiende a 0, por supuesto, y en el caso que la suma de los pasos, tenemos una secuencia de particiones infinito, es casi seguro. ¿Ya? Eso es lo mismo, no cambia nada porque es una propiedad de la... Se ve borroso en el Zoom, por si acaso. Está hecho a propósito para que no se vea bien, ¿eh? Por si acaso tiene errores. ¿Ahora sí? Ya, Sí. lo que decía es que las propiedades que son de las trayectorias no cambian. Esto es para cada J. Así que tiene cada coordenada tiene la misma variación cuadrática. El problema es que pueden aparecer variaciones entre las coordenadas. Entonces, ¿qué pasa con algo así como esto? Delta I BJ, delta I BK. Entonces, J distinto de K. Y en vez de considerar el cuadrado, este tipo de variación. Las variaciones entre las coordenadas. Bueno, probemos que esto tiende a 0. Y ahí juega un rol importante la independencia, ¿no? Entonces, estas variaciones entre coordenadas, que se llaman las covariaciones cuadráticas, en el caso del browniano p-dimensional, es 0. No siempre es 0, ¿eh? O sea, lo más común es que que la variación cuadrática no sea 0 entre dos componentes. Es el reflejo de la independencia. Ya. Si uno calcula el cuadrado de esto, entonces la esperanza de la suma sobre I, delta I B, J delta I BK al cuadrado, bueno, tiene como siempre los cuadrados puros más los términos cruzados, ¿no es cierto? Entonces va a ser algo así como 2 suma I menor que, ya usé el J, usé el K, S, delta I BJ, delta I BK, delta S BJ, delta S BK, ¿ya? Esperanza. Ya. En ambos voy a usar la independencia, así que la esperanza aquí, este producto, son independientes, porque este depende de la coordenada J y este de la coordenada K. Así que, digamos que el término, vemos este el término 1 y este el término 2. Entonces tengo un término 1, que son los términos cuadráticos. Tengo el término 2, que son los términos cruzados puros. Y entonces, veamos qué pasa con cada uno de ellos. El término 1, que son los términos cuadráticos, de la independencia de las coordenadas, queda algo así como suma sobre I, esperanza delta I de J, por esperanza delta I de K, y eso era suma sobre I más 1 menos TI
Perdón, me falta un cuadrado. Por TI más 1 menos TI. Entonces la esperanza de este incremento es el largo del intervalo, este también, así que me quedan sumas de incrementos de tiempo al cuadrado, eso es menor o igual que el máximo, o sea el paso de la partición, que era la máxima separación, por la suma de eso que es T. Así que esto va a 0. ¿Ya? Este es de orden, este es de orden más chico, en el caso de dimensión 1, porque tiene, estos dos son del mismo orden, lo cual te da delta tiempo al cuadrado. Los términos cruzados son 0. ¿Por qué? Porque si calculo la esperanza de delta I BJ, delta I BK, delta S BJ, delta S BK, entonces de la independencia de las coordenadas, sale que esto es esperanza delta I BJ, delta S BJ, por esperanza delta I BK, delta S BK. Pero ahora los incrementos independientes del browniano, dice que esto es esperanza es el producto de todas, ¿no es cierto? Delta I BJ, esperanza delta S BJ, bla, 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 bla. Esto es 0, cada uno de esos es 0. Así que este término cruzado no importa. Y además, podemos repetir la demostración que no hicimos. Si la suma de los delta P tiende a 0, o sea, perdón, si la suma de los delta P es finita, o sea, el paso de la partición es rápido, entonces no solamente voy a tener convergencia en L2, sino que voy a tener convergencia casi segura, es de nuevo usar por el Cantelli. Entonces tengo convergencia casi segura a T, de esta primera parte. Así que, en resumen, tengo esto. Está mala. Entonces, en resumen, tenemos que la suma de las variaciones cuadráticas converge en L2 a 0, y casi seguramente si la suma de las particiones es finita. Así que simbólicamente tendremos esto, la variación entre BI y BI, o BJ, es 0 si son coordenadas distintas, y es T igual a J. ¿Ya? Entonces este corchete ahora, que es la variación cuadrática, es bilineal es bilineal, o sea, es lineal en cada componente. Y los términos diagonales son la variación cuadrática. Ya, esa es una cosa que de todas maneras hay que calcular. ¿Qué pasa desde el punto de vista de integración? Bueno, en la parte de integración, acuérdense que lo primero que hicimos fue probar una isometría. Y aquí sucede lo mismo. Hay una isometría del hecho que los incrementos del browniano son independientes y del hecho que las coordenadas también son independientes. Entonces, ¿cómo se escribe todo eso? Más o menos así. Volvemos a tener los mismos procesos simples. Entonces, los procesos simples. Ahora los procesos simples son vectoriales, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cómo lo podemos escribir? Bueno, lo podemos escribir así, ¿no? Sumatoria sobre I, HI, indicatriz TI, I más 1, para escribirlos de inmediato con tiempos de parada. TI con tiempos de parada acotados. HI es HI1, HIP, es FTI medible, es acotado. Y la integral de H de B. Bueno, aquí la notación no es tan estándar, hay gente que la escribe como que fuera un producto interno. A lo mismo. Es suma sobre J igual 1 hasta P, integral. Pongamos este índice arriba. De H J de BJ. B lo puse arriba también. Entonces esta es una integral que ya está definida. Aquí hay cuidado, que este de acá es adaptado a una filtración que es más grande que la natural, de esta coordenada. Ya, entonces aquí es base por altura simplemente. Si uno quisiera escribir esto, entonces sería sumatoria sobre I, H, J, I, BJ, I más 1 menos BJ, TI. ¿Ya? Que se puede probar, igual que en el caso de dimensión 1, se puede probar una isometría. Entonces, la esperanza de H de B al cuadrado, acuérdense, fíjense que esto es una suma, así que esto tiene dimensión 1, es igual a la esperanza. Aquí me van a quedar cuadrados de estos, así que va a ser algo así como suma H entre 0 infinito, HJ U suma sobre J. ¿Ya? Va a quedar eso. Así que de nuevo tengo esa isometría. La norma L2 de esta integral está relacionada con la norma L2 de este vector. Ya. Eso me permite entonces extender la integral, tal como en el caso de dimensión 1, a la cerradura de H. Entonces, esta es una isometría entre L2 de P y L2 de T plus de P. Pero este último L2 tiene sus elementos tienen P componentes. ¿Ya? Y donde la norma 2 es esta cantidad que está acá, la raíz de esta cantidad. ¿Ya? Entonces tenemos una extensión por continuidad a la herencia de H en L2 de T cruz de P. Y acá tengo entonces la integral definida de ahí a L2 de P. Pero de hecho tengo más. La puedo mirar en función del tiempo.
Y entonces esta extensión continua. Y en realidad, para todo H en esa adherencia, la integral entre 0 y t h de b mayor que 0 es una martingala cuadrado integrable. Y tenemos la isometría, entonces también esperanza h de b cuadrado es esperanza suma hj u cuadrado de u. Y también tengo la desigualdad de Burkholder, que me dice que este supremo sobre S menor o igual que T es para todo T menor o igual que infinito, ambas. Y S de U cuadrado es comparable a esta. ¿Ya? Me parece que esto fue clave para probar que esto tenía una versión continua. Ya, así que todo eso, bueno, es más complicado porque hay más índices, hay más sumas, pero no tiene ninguna complicación de verdad. Tal como lo hicimos en el caso de una dimensión, tenemos los procesos a varias dimensiones que son continuos por la izquierda con límite por la derecha. Eso genera los predictibles, que son ahora vectores. Y tenemos entonces la extensión de la integral, extensión a los procesos previsibles que se pueden localizar. Es decir, extensión vía localización. Es decir, hacemos lo siguiente. Entonces tomamos un proceso H1 hasta HP, previsible, para el cual existe una secuencia Tn, tiempos de parada, al que H parado en Tn es acotado. Entonces, eso depende de todas las coordenadas, por supuesto. Y la integral de H de B es simplemente el límite cuando n tiende a infinito. H de B. Entonces, como proceso es simplemente ese límite, porque ese límite se estabiliza. Así que eso permite definir la integral de h de b. Esto no necesariamente es martingala. Esa es una cosa que, igual que en dimensión 1, pasa en varias variables. Tenemos la isometría sigue siendo válida, pero puede ser que infinito igual a infinito. Tenemos la isometría. Y tenemos Burkholder, David, Gatti. Sí, pregunta. Ya mencionó que esto de la localización no necesariamente lo tenemos para todos los procesos, digamos, No. pero ¿son escasos, son suficientes o son hartos los procesos que se pueden localizar en general? A ver, para localizar, esencialmente hay una técnica que es
mirar la primera vez que superas una barrera. Para que eso finalmente te quede bien, o sea que si tú dices voy a mirar el primer tiempo que pasa de la barrera 1, entonces un proceso previsible no necesariamente tiene trayectorias continuas. Entonces en ese instante puede ser muy grande. Entonces tienes que tener un control sobre los saltos. O sea, los procesos previsibles tienen saltos, tienen trayectorias pésimas, o sea, no tienen por qué ser de trayectorias buenas. Piensa el análogo en la integral de Lebesgue. L son las funciones continuas por la izquierda, límite a la derecha. Lo que ellas generan son todas las funciones medibles Lebesgue. De hecho, una clase más chica genera todo Lebesgue, que es las que son continuas. Recuerda que estás completando, así que pasas por Borel y después llegas a... Así que los previsibles son complicados en general. Incluso para el browniano, donde todo funciona un poquito mejor que en general. O sea, si el proceso de base, el B, no tiene trayectorias continuas, eso se traduce en los previsibles. Los previsibles son más raros todavía. Ya. El paso lógico siguiente sería estudiar la fórmula de Ito. Entonces, la pregunta es la fórmula de Ito en este contexto. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Quisiéramos tener un desarrollo, o sea, f de p dimensional, o sea, es una función que depende de p coordenadas. ¿Cómo se escribe eso? Si es que f es suficientemente suave. ¿Cómo se descompone eso como una martingala más algo? Por razones que vamos a ver más adelante, me interesa agregarle una coordenada más. BDT. Y entonces B1, esta BP, es un movimiento browniano p-dimensional. O sea, eso significa que las coordenadas son independientes brownianos, y B es un proceso adaptado, continuo. Podría ser que en algunas aplicaciones sea no continuo, pero no para este curso. Proceso adaptado continuo y de variación acotada, con trayectorias de variación acotada. O sea, estamos pensando en B de t igual t. Ese es un ejemplo, pero no es el único. O sea, una función que depende del browniano del tiempo, pero vamos a necesitar en algunas aplicaciones un poquito más general. El B podría ser una función del browniano. Así que es un proceso adaptado continuo de trayectorias de variación acotada. ¿Y cuál es la fórmula de esto? Vamos a hacer el caso P igual a 2 porque ese contiene toda la dificultad. El resto es poner más suma. Esa pizarra es pesadita, así que eso es lo que. Entonces vamos a hacer el caso P igual a 2. Vimos que la demostración estaba basada en la fórmula de Taylor. Aquí toma la misma forma. Así que vamos a tener algo así como esto. Entonces esto va a ser una suma
Acuérdense que tenemos libertad para tomar la partición del intervalo 0t o de un intervalo fijo. La usamos la misma para todos los tiempos entre medio. Y digamos que es diádica. Entonces va a ser algo así como f' en BTI. Entonces aquí tengo, depende de dos coordenadas, va a ser f', entonces va a ser de f a de x. Digamos la B1, I más 1 menos B1, BI, más f a de I por B2, B2 de I. ¿Ya? Son los términos de primer orden. Las de f a de B por BTI más 1 menos BTI. Más el término de segundo orden. Entonces está suma sobre I, un medio de 2 a de x2 por delta IB1 al cuadrado. Un medio de 2f a de I2 delta IB2 al cuadrado. Entonces, hay más, ¿no? Están los términos cruzados. Más, hay dos términos cruzados iguales por cada cruce de variable, así que de 2f a de x de i, delta i b1, delta i b2, más un medio de 2f a de b2, delta b cuadrado, y me faltan dos términos cruzados, ¿no es cierto? Más de 2f de x de b, delta b1, delta b, y más de 2f de i de b, delta i b2, delta i b, ¿ya? Más resto. Ya. Estos tres términos no tienen problema. Esto es una muy buena aproximación de f a de x en b. Es una aproximación por la izquierda. Está volado a la izquierda. Estoy suponiendo que la función f es de clase C2 y todas sus segundas derivadas son acotadas. Eso dice que esto crece linealmente. Si quieren, las primeras también acotadas, como quieran. Entonces esto converge a la integral. Ahí usan la isometría. Eso converge a la integral. Bueno, esta es más fácil todavía porque es una integral de Lebesgue. Esto es de variación acotada. Así que esa es la integral omega por omega, la pueden calcular. Entonces, aquí va convergiendo esto. Entonces esto converge a la integral de f a de x de b1 evaluado en bs de b1 más la integral de f a de i de b2 más la integral de b de b. ¿Ya? En los términos de primer orden no hay problema para la convergencia. Vamos a los términos de segundo orden. Entonces, los términos de segundo orden, el primero, no tengo problema porque lo voy a comparar con este mismo, donde reemplazo este por delta t.
Hago la diferencia, calculo la norma 2 y eso tiende a 0. Eso exactamente igual como lo hicimos en el caso anterior. Así que más un medio integral de 2f a de x2 en todo, así que bs y es de t. Ese es este de acá. Entonces, repito, restan el delta t, calculan el cuadrado, la norma 2 de eso y prueban que eso tiende a 0. Este es exactamente igual. Así que si es exactamente igual, es más de 2f a de i2 de s. ¿Ya? Entonces son s y s. Este de acá tiende a 0, porque esto está acotado. Y vimos que las sumas de incrementos cruzadas convergen L2 a 0. Así que este tiende a 0. A 0. Este es de variación acotada, el B. Así que sacan el máximo, ahí uso la continuidad porque si no, no es cierto. Saco el máximo de delta B y me queda la suma de los delta B en módulo. Esto es acotado, así que esa suma es convergente, porque es de variación acotada. Pero el delta B que saqué extra dice que se va a 0. 0. Los dos son equivalentes. Pueden sacar el máximo del delta B, esto está acotado, la derivada, y me queda la variación. Así que como el B es continuo, ese máximo tiende a 0 y esto está acotado por la variación de B por una constante, así que también tiende a 0. Y el otro igual. Así que ahí está la fórmula ahí. Entonces hay términos de primer orden en cada uno de los brownianos y en la variación, eso es lo que uno espera, y los términos de segundo orden que provienen de la variación cuadrática, el diferencial es el mismo, porque esa es la variación cuadrática de cada coordenada, del browniano 1 y del browniano 2, y aparece esto que es el laplaciano. Lo vamos a escribir así. Podrían escribir esto como gradiente punto algo. Más un medio laplaciano. Es el laplaciano en las coordenadas donde está el browniano. No aparece el laplaciano en la coordenada B. Ya. Finalmente, por localización, pueden levantar la hipótesis que F tenga derivadas acotadas. Van a tener esta representación de todas maneras, localizando, pero esta parte de acá ya no es martingala. ¿Cuándo esta parte es martingala? Bueno, es lo mismo que antes. La caracterización de cuándo es martingala no es fácil, pero sí una condición suficiente que es lo que vamos a usar a cada rato. Entonces, esta parte es martingala de cuadrado integrable. Sí, la esperanza del cuadrado de eso, o sea, es esto,
es la norma del gradiente. Perdón. Es finito. ¿Ya? Preguntas. Veamos una primera aplicación. Bueno, en el apunte hay una primera aplicación que me la voy a saltar, porque no me interesa. Ya la conocemos. Eso cuando la exponencial de un browniano es martingala. En browniano ahora varias dimensiones. Entonces, lo que sí quiero ver con algún detalle es el problema siguiente. No, voy a hacer en dimensión 2, pero esto podríamos hacerlo en cualquier dimensión. Vamos a tomar un dominio, omega, digamos que es acotado, en RP, estoy pensando P igual a 2. ¿Ya? Todos los dibujos en dimensión 2 nomás. Supongamos que tenemos una función U definida en la adherencia, los valores reales, tal que U es C2 adentro y es continua en la adherencia. Entonces, ¿qué pasa si aplico la fórmula dito a la función U? Pues aquí hay un detalle. La función U es de clase C2 hasta la adherencia. Y entonces ahí tengo un problemita, que es lo que hago. La función ni siquiera está definida fuera de omega, en principio. Entonces, ¿cómo aplico la fórmula dito en este contexto? ¿Cómo le saco ventaja a la fórmula dito en este contexto? Entonces, lo primero que voy a hacer, aquí claramente va a jugar un rol importante T. La primera vez que B ahora es dimensión 2, no está en el dominio. Entonces, la primera vez que sale del dominio. Ya. Entonces, para poder aplicar la fórmula dito, lo que voy a hacer es achicar un poquito el dominio. Definir una especie de aproximación, omega epsilon. Por ejemplo, una de ellas sería todos los puntos que están a distancia mayor que epsilon del complemento. Pero es casi cualquier aproximación del dominio. ¿Ya? La gracia es que esto converja a omega cuando epsilon tiende a 0. ¿Ya? Ya. Si me separé suficientemente de la frontera, entonces puedo interpolar una función suave, 1 aquí adentro y 0 fuera de omega. Entonces, lo que necesito es que hay una función que puede depender de epsilon, que no es la función que llamémosla G, que va de RP en R, que hace G de X igual a 1 para todo X en omega epsilon, que G de X vale 0 para todo X que no está en omega, y GC2 en todo RP. Entonces, una interpolación del 1 y 0 afuera, y de manera suave. Para obtener eso basta hacer una convolución con algún núcleo suave.
Así que G puede ser C infinito, si quieren. Ya. Entonces, ¿qué pasa si le aplicamos la fórmula de Ito a G por U? G por U ahora está definido en todas partes. G por U está definido en todo R2, en todo RP. Vale 0 fuera de omega. Así que es una manera de extender U fuera de omega, pero metiéndome un poquito adentro. ¿Ya? Entonces apliquemos la fórmula de Ito a G por U. ¿Qué dice? Ito a G por U. Esa es la función F. Entonces lo que tengo definido es esto, ¿no es cierto? Tengo definido f a de x, de B1, esto es G por U, f de B de t, igual a f de B de 0, más la integral entre 0 y t, f a de I de B2, más un medio laplaciano, f en S entre 0 y t, definido por localización. Porque a lo mejor la derivada de G por U en la frontera explota. La derivada de G tiende a 0. La función G tiende a 0. Pero a lo mejor la derivada de G por U no tiende a 0. Pero sí podemos localizar. Así que esto es obtenido a través de localización. En particular, puedo mirar qué pasa antes de salir, no del todo el dominio, sino del dominio más chico. Entonces, por eso era importante que la localización pasara allá arriba. Perdón, de B. Ya, dejémoslo así. Más un medio laplaciano de f, s entre 0 y t mínimo t. ¿Ya? Este t epsilon lo puedo poner acá si quiero. Los tiempos de parada los puedo meter adentro como indicatriz. Pero si S es anterior al tiempo de salida del dominio interno, o sea, acuérdense que este es omega, este es así, este es omega epsilon. Entonces estoy mirando en un instante antes de salir de omega epsilon, ¿no? Por ahí. Antes de salir de omega epsilon, la función f es exactamente la función u. Así que esto es gradiente de u. Y este es de u a de i. Y este es el laplaciano de u. ¿Ya? Y el f es u. Así que ahí ya me eché esta función f, esta función g que regula, que hace esa regularización. Siempre y cuando mire antes de salir de este dominio. O sea, mientras no estés exactamente en la frontera, o sea, si estoy lejos de la frontera del dominio omega, tengo la fórmula de Ito normal. El u, el gradiente y el laplaciano. Ya. Entonces, un supuesto más ahora. Voy a suponer que la función u es armónica. O sea, voy a suponer que
El laplaciano de U es 0. La cámara, ¿no? Que para la parte buena no la quería mostrar. Ya, se salvaron. Entonces voy a suponer que U es armónica. O sea, laplaciano de U es 0. Bueno, hay hartas cosas que se simplifica el último. Entonces, ¿qué es lo que tengo? U, v de t mínimo t epsilon, igual a U. V de 0 es la posición inicial, más la integral entre 0 y t mínimo t epsilon, de U a de x de 1 más de U a de y de 2. La parte de variación cuadrática desaparece porque el laplaciano de U es 0. Y la gracia es que esto es una martingala. Martingala de cuadrado integrable. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que la función U de clase C2 hasta afuera, estoy en un dominio. Suponía que U era C2 hasta ahí, estoy en un dominio que tiene adherencia compacta. Por lo tanto, las primeras derivadas y segundas derivadas son acotadas. Piensen en darse 2 de este estilo. Entonces, la cerradura del más interno es un compacto en un abierto que es de clase C2. Todas sus derivadas son acotadas. Y si son acotadas, entonces la esperanza o sea, lo que habría que calcular por la isometría, eso es finito. O sea, este proceso no solo tiene trayectorias continuas, fíjense, estoy truncando la T epsilon, ¿no? No solo tiene trayectorias continuas, sino que es de cuadrado integrable y es una martingala. Y si es una martingala, su esperanza es 0. O sea, lo que me queda es que la esperanza de U de B de T mínimo T epsilon es la esperanza de U de B de 0. Entonces digamos que B de 0 es un punto cualquiera del dominio por acá. X. Estoy suponiendo que epsilon ya es suficientemente chico para que X esté adentro. Así que esto es U de X. O sea, tengo una representación de U de X en función de U. Entonces imaginemos que hagamos tender T a infinito. Esto es acotado porque mientras no me salga de T epsilon, mientras no me salga de este dominio, la función U es acotada. La función U es continua, el proceso B es continuo, así que eso es continuo, converge casi seguramente a U de B de T, epsilon, cuando T tiende a infinito y está dominado. Así que con T tendiendo a infinito, tengo esto. ¿Ya? Ya. Entonces aquí ya tengo harta información. El valor de U de X es el promedio de los valores de U en este conjunto. No importa cómo sea ese conjunto. De acuerdo a la distribución de salida del browniano. O sea, lo que tengo que hacer es, si quiero simular esto, tomo un punto X, simulo trayectorias brownianas, veo por dónde salgo, promedio esas cosas y eso es el valor en el punto X. Eso es una propiedad bien conocida, se llama la propiedad de la media. La propiedad de la media es mucho más general que la propiedad de la media que uno ve en análisis, porque la propiedad de la media en análisis es el promedio en una bolita. Le damos esa propiedad de la media al tiro.
No usé nada del dominio omega epsilon. Lo único que usé es que tengo omega, tengo x, y tengo un dominio acá que contiene a x y que está lejos de la frontera. Lejos de la frontera es para tener control en las derivadas y en las segundas derivadas de la función. Pero eso es todo lo que usé. O sea, si omega tilde está compactamente contenido en omega, voy a tener esta fórmula. Cualquiera es ese dominio omega tilde, o sea, es ese o este, cualquiera. Si uno escoge una bolita, o sea, si omega epsilon es la bolita de centro X y radio ρ, y ρ suficientemente pequeño para que esté bien metido adentro, entonces también tengo la misma fórmula, y esa es conocida como la propiedad de la media, salvo que tengo que probar algo, que la distribución de salida del browniano es uniforme. Entonces pregunta, aparte, tengo X, tengo una bolita de radio ρ, ¿por qué la distribución de salida del browniano es uniforme? Entonces, P de T, el tiempo de salida está bolita, este es omega ahora, lambda, S, no, es tiempo parado, no, lambda. Tiene distribución uniforme. Uniforme en el casquete. ¿Por qué? Entonces la pregunta que está, para que esto realmente sea la propiedad de la media, la propiedad de la media dice el valor de una función armónica en el centro de una bolita es el promedio sobre la esfera. ¿Por qué? Porque la distribución de salida es uniforme. Cerca. Es simplemente la invarianza bajo rotación del browniano, que viene del hecho que son leyes normales. Entonces, sale de esto. Si θ es una rotación, θ por v como proceso es un movimiento browniano. O sea, si uno toma un movimiento browniano que sus coordenadas son independientes, lo rota, eso es un nuevo movimiento browniano. Y eso es de la invarianza bajo rotación de las normales. De varianza diagonal, digamos, identidad. Ya, entonces, piensen, ¿cuál es la probabilidad que B de t esté en un pequeño intervalo de la frontera? Eso sí es dimensión 2. En dimensión n está en un pequeño devolumen de esa frontera, de esa superficie. Bueno, las trayectorias que van a parar allá, en realidad puedo hacerlas ir a parar a cualquier parte por una rotación. Así que la probabilidad de que salga por aquí es lo mismo que la probabilidad de que salga por allá, siempre y cuando esto sea una rotación de eso. O sea que la distribución tiene que ser uniforme. O sea, tiene que ser invariante bajo rotación. ¿Cuántas medidas hay invariante bajo rotación? Esa es la pregunta. Tiene que ser una medida de probabilidad invariante bajo rotación. Entonces la distribución de salida, la distribución de B de t, es invariante bajo rotación.
probar que tiene que ser la uniforme. Uniforme. O sea, en dimensión 2 tenemos lo siguiente. En dimensión 2 tenemos entonces que U de X es igual 1 partido por 2pi, integral entre 0 y 2pi, de X más rho elevado y teta, y teta. Para todo rho. Para todo rho suficientemente pequeño. Entonces satisface la propiedad de la media. No sé, de la otra pizarra. ¿Ya? ¿Ven lo que se pierden por no venir? Me van a acusar. Ahí. Muchas gracias. Es decir, es simplemente la media sobre esta parte, ¿no es cierto? Ya. Y en realidad es consecuencia de la fórmula de Ito más el hecho que hay algo que es martingala. Entonces, si uno tuviera una función continua, digamos, y U de B es martingala local, eso significa que si miro en una... El U está definido en un dominio, ¿eh? Eso significa que cuando miro en un subdominio compactamente metido, entonces esto es martingala. ¿Eh? Entonces, U satisface la media. La propiedad de la media. Eso significa que sea martingala. Bueno, no es muy difícil ver que si una función satisface la propiedad de la media, entonces C2. Simpático eso. Una función que satisface la propiedad de la media es C2. Es suave. Así que y es armónica. Así que tenemos casi un sí solo sí, una función C2 armónica, sí solo sí. U de B es una martingala local en este sentido. O sea, cada vez que lo restringo, donde la función tiene derivadas acotadas, digamos, es martingala. Así que puedo reescribir lo que significa una función armónica usando el movimiento browniano. Pero no solo eso, sino que puedo simularla. El problema que nos va quedando es el siguiente. Aquí volvemos a la página anterior, que teníamos esto. Entonces teníamos esto en la página anterior, ¿no es cierto? Teníamos este dominio omega, habíamos truncado omega epsilon y teníamos que U de x, cualquier x que está aquí adentro, dentro de omega epsilon, es la esperanza, partiendo de x, de U de b de t epsilon. Habíamos tomado t minúscula a infinito y habíamos probado eso. Entonces, habíamos dicho que los valores en X es el promedio de los valores de esta salida. Y ahora me gustaría hacer epsilon a 0. No tenemos, esencialmente no tenemos problemas
porque estoy suponiendo que U es continuo hasta la frontera. Entonces, en el argumento que viene, se juega que U es continuo hasta la adherencia. ¿Qué es lo que tengo que probar esencialmente? Que T epsilon, cuando epsilon tiende a 0, converge a T, al tiempo de salida. O sea, que no hace esto. Entonces, hay que probar que T epsilon cada vez más grande, porque como estoy sabiendo de un dominio más grande, es más grande. Que T epsilon converge a T casi seguramente. ¿Por qué no puede hacer el browniano eso? De acercarse a la frontera y decidir salir por allá. O sea, en algunas trayectorias sí lo puede hacer. Sí, de ese estilo de argumento, exactamente. Salvo que ese argumento está usando regularidad de la frontera. O sea, si la frontera de omega es suave, sí, ese argumento es válido. Profe, ¿puede repetir el argumento que no se escucha al compañero acá en la casa? El argumento es más o menos así. Si la frontera fuera suave, suponte que esa es la frontera de omega y tú te estás aproximando por omega epsilon. Entonces esta distancia es pequeña. El browniano sale por ahí, ¿no es cierto? Y en el próximo, no sé, sale por allá. O sea, ese pedazo de la trayectoria es común. Entonces, esencialmente, si fuera plano esta cosa, la frontera acá, es esta coordenada la que está mandando, ¿no es cierto? Entonces, si la frontera es localmente plana, lo que estoy pidiendo es que este browniano, si está cerca de 0, cruza 0. Que no puede subir de repente. Ya, entonces, algo vamos a tener que hacer para probar en general que eso converge casi seguramente a T, independiente de la regularidad de omega. Ya. Entonces, si esto lo tenemos probado, que lo tenemos por ahora, esto converge a U de B de T, y esto está acotado porque la función U es de clase que es continua en un compacto, así que es acotada. Entonces, teorema de convergencia dominada implica que U de X es igual a esperanza X de U de B de T. ¿Ya? Entonces, de alguna manera hemos resuelto el siguiente problema. Entonces el problema U C2 omega intersectado con C de omega barra. Solución de U laplaciano de U igual a 0 en omega. Y U igual a una función f continua en la frontera. Supongamos que este problema, es decir, una función armónica con valor prescrito o dado en la frontera, que tiene que ser una función continua si yo quiero que U sea función continua. La solución de eso está escrita allá. U de X es la esperanza de X de f de B de T.
Profe, en Zoom no se está viendo la pizarra. Este es el problema de las multipizarras. Perdón que los mareé. Entonces, lo que tenemos esencialmente resuelto es este problema, el problema de Dirichlet, que significa encontrar una función armónica en omega con valor f en la frontera, y por ahora f es continua, y más aún estoy suponiendo que la solución es continua hasta la frontera. La solución de ese problema es esta función. Que está expresada solo en términos de los datos del problema. La función en la frontera y el t es el tiempo de salida de omega. Así que esto depende de omega y depende de la función. O sea, una manera de resolver ese problema es parto en x, simulo un browniano, lo dejo que corra y cuando sale, promedio los valores. Así que eso me da un método numérico para resolver esto. Lo que puede pasar es que esto sea incompatible. O sea, aun cuando pueda tener una función continua en la frontera, a lo mejor no tengo una función que es continua hasta la frontera. O sea, puede ser que f sea 0, pero que no tenga una función que es C2 en omega. El C2 en omega no es problema. Que sea continua hasta la frontera. Lo que me dice es que si es, la función u es 0. Entonces aquí les doy un ejemplo de algo que no tiene solución. Ustedes piensen en el dominio es el círculo y le quitan el punto central. Hay funciones armónicas que valgan 0 y 1 acá. Entonces, f es 0 y 1. Esa función es continua. Porque este punto es aislado, así que la función f es perfectamente continua. ¿Hay una función armónica que interpole 0 allá y 1 acá? No. No, no hay ninguna. No hay ninguna. La función que da esto es la función 0. Ese problema Dirichlet no ve este punto malo de la frontera. O sea, en este caso no hay solución. Y este es un ejemplo simple de la maldición que puede pasar. O sea, los puntos como este, que son los puntos irregulares, y mirando el browniano uno sabe cuándo un punto es irregular o regular, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar. Esencialmente, lo que tiene que pasar es que si estoy cerca de la frontera, salgo por ahí. No me doy un viaje lejos. Y eso significa al final que si parto de la frontera, vamos a ver que la regularidad tiene que ver con eso, si parto de la frontera, salgo. No me toma un tiempo positivo salir. Me dice, pero es obvio que salgo al tiro. ¿Y qué pasa en un dominio de este estilo? Sí. O sea, si esta punta es muy fina, en dimensión 2 no da. En dimensión 2 sí salgo. En dimensión 3, si tengo una punta muy fina, no salgo en un tiempo instantáneamente. Me toma un tiempo positivo salir de un dominio como este. Así que es un problemazo. Pero la gracia es que uno puede describir exactamente cuáles son los puntos regulares para el problema de Dirichlet. Son los puntos donde, si parto de la frontera, salgo inmediatamente del conjunto. Eso es lo que vamos a estudiar.
¿Preguntas? Déjenme cinco minutos para aprovechar este vuelo. Saquemos una conclusión importante que depende de la dimensión. ¿Cuál es la función armónica por excelencia en dimensión 2? Dimensión P igual a 2, armónica. Esa, las sillas de montar. O sea, que tenga Laplaciano 0, a lo mejor no en todas partes, pero en todas partes salvo un punto. Bueno, están las constantes, pero no sirven de nada las constantes. La parte real de cualquier función analítica me sirve. Tiene un problema eso, para lo que quiero hacer, es que esa función se comporta demasiado bien en todas partes. ¿Qué pasa con el log? Logaritmo de R, en coordenadas polares. Entonces, esto es U de... Esta función es armónica, el laplaciano de esta función es ceros, pero tiene un problema en el origen. El único problema que tiene es el origen de esta función. Entonces, ¿qué pasa si hago logaritmo de... Entonces, R la norma, logaritmo de la norma de B de t. Y puedo poner un 2 acá para que sea el cuadrado. Le pongo un medio, es lo mismo. Bueno, eso va a ser... Tengo un problema en 0. Así que, de alguna manera, el 0 tiene que desaparecer. Acá está el 0, acá está el x donde estoy partiendo mi browniano. Entonces voy a aplicar esto ni muy cerca del origen, ni muy cerca de infinito, porque el logaritmo, sus derivados, la función no es muy acotada cerca de infinito, es infinito. Así que voy a mirar qué pasa antes de que salga de una bolita chica y de una bola grande. Y voy a jugar con esos dos radios. Ya, entonces el logaritmo de la condición inicial más parte de la segunda derivada desaparece, más martingala, ¿no es cierto? Si es que lo trunco hasta t. T es el tiempo de salida de este dominio. Más martingala. ¿Ya? Bien, entonces si tomo la media, la esperanza del logaritmo, norma de b de t mínimo t al cuadrado. Le puedo borrar el cuadrado si quiero. Cosa ahí por 2 nomás. Es igual a log norma de x, partiendo de x. Y ahora, igual que antes, mientras no salga de esta bolita chica o la bolita grande, el logaritmo es acotado. Así que puedo hacer tender t a infinito y me queda eso. Pero, como estas son dos bolitas, tengo la probabilidad de salir por ahí o por la bolita de afuera. La función que estoy promediando es constante, porque solo depende del radio. Así que, ¿qué es lo que me da esto? Me da que esto que es la probabilidad partiendo de x, que la salida sea por la bola grande, por el logaritmo del radio de esa bola, más la probabilidad que salga por la bolita chica, por el radio, logaritmo del radio de esa bolita. Entonces este es R y este es R. ¿Ya? Y eso está fijo, logaritmo de norma de x. Digamos que x es 1, tiene norma 1. Supongamos que x tiene norma 1, da lo mismo. Esto es 1. Esto es 0.
Estoy suponiendo que norma de X es 1. ¿Qué me dice esto? Estas dos probabilidades, mezcladas con esto, suman 0. Así que puedo despejar una en función de la otra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si R chica tiende a 0? ¿Cuál es la conclusión? Me fijan R grande y hacen tender R chica a 0. O si quieren, hagamos al revés. R grande tendiendo a infinito. Pues 0 es Px, salida una bola grande, por log de R, más la probabilidad salida una bolita chica, por log de R. Cuando R tiende a infinito, esto tiende a infinito, pero esto está acotado, está fijo, así que esto tiene que tender a 0. Como siempre salgo o por arriba o por abajo, quiere decir que la probabilidad de salir por abajo es 1. La probabilidad que me escape infinito es 0. Así que la probabilidad de salir por abajo es 1. O sea, tenemos probado esto. La probabilidad partiendo de X, que B visita la bolita de centro 0 y radio R, cualquiera sea R, es 1. En dimensión 2, entonces, el browniano visita cualquier bolita. Y pueden cambiar el 0 por cualquier punto porque trasladan el browniano nomás. O sea, esto es recurrencia. El browniano en dimensión 2 visita cualquier bolita. No necesariamente visita el 0. Porque uno pensaría que recurrencia es que el browniano visita el 0 con probabilidad 1. Eso no puede pasar. No puede visitar cada punto con probabilidad 1. Hay demasiados puntos. La curva browniana en el plano es un pedazo del plano, no cubre todo el plano. Pero sí tiene esta recurrencia por vecindades. Si uno hace lo mismo para dimensión, y pasa lo mismo si uno hace R tender a 0, esto tiende a infinito, en realidad menos infinito, entonces esto está estabilizado, la probabilidad que de cerca de infinito también es 1. O sea, el browniano cubre todo en dimensión 2. En dimensión 3, igual a 3, la armónica fundamental es 1 partido por R. Esa es la armónica fundamental. Que tiene un polo en 0. Ahora infinito no tiene polo. No tiene singularidad. Entonces, si uno hace lo mismo, ¿qué es lo que le da? Le da que 1 partido por norma de X es 1 partido por R, probabilidad partiendo de X, que B visita la bola de centro 0 y radio R, esa es la bola interior, más 1 partido por R, la probabilidad que B visita la bola de centro 0 y radio R grande, o sea, la frontera, perdón. Entonces, cuando R tiende a infinito, esto desaparece y me dice cuánto es la probabilidad que visite la bolita. Chao. Me dice cuál es la probabilidad que visite la bolita interior. Decae con 1 partido por R. O sea, esto tiende a 0. O sea, la probabilidad es menor que 1. Aquí tienen exactamente cuánto es la probabilidad. Si parto en dimensión 3, parto de acá y me doy una bolita, la probabilidad de visitar la bolita es menor que 1.
Exactamente eso. Esto lo hacen en gasero, les queda, es como R partido por norma de X. Y si R es chico, es muy chico. O sea, el browniano no visita cualquier vecindad del origen. De hecho, lo que se puede probar de aquí mismo es que el browniano se escapa a infinito. Así que en dimensión 3 es distinto de dimensión 2. Ya, si no hay preguntas, o si hay, también nos vamos. ¿Preguntas? Ya, vamos a... la próxima clase vamos a partir de esto, así que no se preocupen. Volveremos a hacer este cálculo. Ya, nos vemos el martes, jóvenes. Gracias. Nos vemos.